buenas tardes, sean bienvenidos a las enseñanzas de esta tarde. Damos gracias a Dios porque nos permite estar un jueves más aquí alabándolo, ¿verdad? Próximamente cumpliremos un año más con las enseñanzas. Estamos a partir de finales de abril de 2019, cuando comenzó la pandemia. Y bueno, damos gracias a Dios porque nos permite estar aquí por tanto tiempo, ¿verdad? Alabando su nombre. Este pequeño tiempo es para aprender y para glorificar a nuestro Dios. Y bueno, quiero compartir con ustedes un versículo que se encuentra en Romanos capítulo número 5, versículo 8, que dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y así es, ¿verdad? Como seamos, ¿verdad? El Señor vino a perdonarnos, a morir por nuestros pecados, y pues no merece nada más que honra y gloria y honor. Y bueno, esta tarde estamos aquí para darle esa honra, ese honor y esa gloria, ¿verdad? Y bueno, vamos a comenzar con nuestro devocional y tendremos nuestra práctica de enseñanza, pero también recordarles, invitarlos, hermanos, a que participen, que nos envíen sus devocionales, sus prácticas de enseñanzas. Directamente pueden llamar a las oficinas de la iglesia o contactarnos los domingos ahí en el desayunador, en el Gran Foro, o por las redes sociales pueden mandarnos un mensajito y nosotros poderles dar las indicaciones de cómo es que ustedes pueden hacerle para enviarnos un devocional o una práctica de enseñanza o una bienvenida y despedida, como es en este momento. Y bueno, vamos a comenzar, vamos a orar y vamos a pedirle a nuestro Dios que se quede con nosotros y que nos enseñe hoy de su amor. Bendito Padre, gracias te damos por esta tarde. Queremos pedirte, rogarte, Señor, que, Señor, tú nos hables. Señor, tú nos muestres tu amor en esta tarde, nos enseñes, Señor, lo que traes para nosotros y que nos permita, Señor, tener oídos prestos, Señor, para escucharte, Señor. Que también nos permitas compartir esta palabra que tú traes, Señor, a través de mis hermanos y que podamos, Señor, gozarnos juntos en esta tarde. Bendito seas mi Dios, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, comenzamos. Buenas noches, hermanos, mi nombre es Gabriela López González y el día de hoy quiero platicarles respecto a la historia de Daniel y sus compañeros en el palacio del rey. Compartamos la meditación de esta tarde. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en este día por estos momentos de compartir tu palabra y de, Señor, encontrar también mensajes muy hermosos dentro de ella. Bendícenos y, Señor, siempre fortalece nuestros corazones. Danos paz y queda tú con nosotros siempre. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el mensaje de hoy es retomando el versículo de Daniel 1:8. Leamos el capítulo 1 de los versículos 6 al 21, la versión Dios habla hoy. Daniel y sus compañeros en el palacio del rey. Entre estos jóvenes estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de la tribu de Judá, a quienes el jefe del servicio de palacio les cambió de nombre. A Daniel le puso Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey, y pidió al jefe del servicio de palacio que no le obligara a contaminarse con tales alimentos. Por obra de Dios, el jefe del servicio de palacio vio con buenos ojos a Daniel, pero le dijo: tengo miedo de mi señor el rey. Él me ha dicho lo que ustedes deben comer y beber, y si los ve con peor aspecto que los otros jóvenes, serán ustedes la causa de que el rey me condene a muerte. Daniel habló entonces con el mayordomo, a quien el jefe del servicio de palacio había encargado el cuidado de Daniel, Ananías, Misael y Azarías, y le dijo: ruego a usted que haga una prueba con estos servidores suyos. Ordene usted que durante 10 días nos den de comer solamente legumbres y de beber solamente agua. Pasado ese tiempo, compare usted nuestro aspecto con el de los jóvenes alimentados con la misma comida que se sirve al rey, y haga entonces con nosotros según lo que vea. El mayordomo estuvo de acuerdo, y durante 10 días hizo la prueba con ellos. Pasados los 10 días, el aspecto
de ellos era más sano y más fuerte que el de todos los jóvenes que comían de la comida del rey. Así pues, el mayordomo se llevaba la comida y el vino que ellos tenían que comer y beber, y les servía legumbres. A estos 4 jóvenes Dios les dio inteligencia y entendimiento para comprender toda clase de libros y toda ciencia. Daniel entendía además el significado de toda la clase de visiones y sueños. Al cumplirse el plazo que el rey había señalado para que le fueran preservados los jóvenes, el jefe del servicio de palacio los llevó a su presencia. El rey habló con ellos, y entre todos los jóvenes no encontró ni uno solo que pudiera compararse con Daniel, Ananías, Misael y Azarías, quienes, por lo tanto, quedaron al servicio del rey, en todos los asuntos que requerían sabiduría e inteligencia, y sobre los cuales le preguntó el rey. Los encontró 10 veces más sabios que todos los magos y adivinos que había en su reino. Y Daniel se quedó allí hasta el primer año del reinado de Ciro. Yo lo que quisiera platicar con ustedes es este mensaje y este pasaje en la vida de Daniel. Primero que nada, quisiera platicarles cuál era la situación de Jerusalén en el tiempo de Daniel. Primero que nada, Jerusalén había sido conquistada por un pueblo pagano, el pueblo de Babilonia. Nabucodonosor II era un rey poderoso, era el rey de un pueblo pagano que tenía un gran poder político, un poder cultural, tenían conocimientos científicos, médicos, de arquitectura, de astronomía. Y la manera de confirmar su poder era, una vez que conquistaba pueblos, obtener la lealtad de esos mismos pueblos, obligando a aceptar las tradiciones a las personas que conquistaba, aceptando su cultura y haciéndolos parte de su corte, parte de su gobierno, obteniendo así una demostración de poder, fortalecían su imperio, pero también obtenía la lealtad. Hay que recordar que Babilonia era un pueblo pagano, tenía muchos dioses, pero uno de ellos era Marduk. A él se le ofrecían los templos, a él se le ofrecía la comida, la bebida que iba a comer el rey, y se consideraba para ellos como el dios de la sabiduría. Todos estos rituales complejos servían para adorar a este rey, pero además los reyes de Babilonia, los reyes que eran escogidos, se consideraban representantes de Marduk en la tierra. Recordemos esto siempre que leamos la razón por la cual no quiso comer la comida y el vino del rey, porque eran tributos ofrecidos a un rey pagano. A mí me llama la atención el momento de la vida de Daniel en que ocurrían esta situación en que fueron llevados él y sus amigos cautivos a el pueblo de Babilonia. En el capítulo anterior se escribe que de entre los israelitas de la familia real y de las familias distinguidas, y en este caso era de la familia de Judá, se trajeron a 4 jóvenes sin ningún defecto físico. Se describe que eran cultos, que eran inteligentes, que eran entendidos en todos los campos del saber y aptos para servir en el palacio real. A ellos se les enseñaría el lenguaje y la literatura de los caldeos, y el rey de la nación que las conquistó, Nabucodonosor, ordenó que a estos jóvenes se les diera de los mismos alimentos y vinos que a él le servían, y que se educaran en un lapso de 3 años. Después de esto, a todos aquellos jóvenes les haría preguntas y los evaluaría para ver quién quedaba a su servicio. Una manera de demostrar que él era su nuevo rey y que los había conquistado, incluso lo dice aquí, fue cambiarles sus nombres. A Daniel le llamaría entonces Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac
y Azarías a Abed-nego. Ya no se podría ni siquiera llamar como eran llamados en sus pueblos de origen. Yo no sé ustedes, pero bueno, yo al crecer en la iglesia, cuando era pequeña, imaginaba en este relato bíblico que llegaban 4 jóvenes fuertes, ¿no? Grandes, así con aspecto de barba, ¿no? Maduros, a presentarse ante el rey en toda esta situación. Sin embargo, leyendo más sobre este pasaje, podemos encontrar que la vida de Daniel, esto que pasaba, Daniel tenía una edad entre 15 y 17 años, estos 4 jóvenes. Es decir, eran casi unos niños que implicaban ser llevados prisioneros, literalmente exiliados de su pueblo, solos, cautivos, les cambiaron el nombre y obligados a traicionar sus costumbres. ¿Por qué? Porque tenían que comer, tenían que aprender, tenían que hacer cosas que ellos nunca habían hecho y que también no estarían acostumbrados. ¿Qué es esto para ellos como pueblo hebreo? Debemos nosotros saber que existen leyes muy específicas en la tradición judía, pero que todas estas leyes no solamente forman parte de una tradición, sino que son descritas en la Biblia siempre por una razón. Existe un código de higiene, y esta manera en la cual el pueblo hebreo se regía era para justamente conservarse limpios, conservarse sanos, conservarse fuertes y tener una mente, un cuerpo y un corazón fiel, leal y entregado a Dios. Estas leyes alimentarias judías tenían ciertos nombres. Las leyes dietéticas, todas en su conjunto, se llaman kashrut. El nombre de kashrut significa correcto o apropiado, y no solamente prohíben ciertos alimentos para consumo del pueblo judío, sino que también los que se consumen requieren cierto tipo de preparación. Y estas reglas forman parte de su identidad cultural y espiritual. Es una manera de ser leales a Dios y, pues, por eso, cuando Daniel y los 3 jóvenes judíos rechazan la comida del rey, están demostrando su lealtad a Dios. En sí, porque seguramente no iban a ser preparados de la manera en que la tradición judía lo requería, eran una ofrenda a un dios pagano. Estaban demostrando su lealtad, su compromiso de fe, en lugar de ceder a las tentaciones en Babilonia. Las leyes dietéticas del kashrut determinan qué alimentos son permitidos o certificados. Si habremos escuchado muchos, esta palabra de kosher significa certificados. Y son precisamente animales que son permitidos y que también se sacrifican y se procesan para comer, para consumo de las personas en la tradición judía de una manera especial por especialistas, no solamente para conservar el producto cárnico de la mejor calidad para que sea saludable al momento de comerse, sino porque también estos especialistas los matan de una manera en los cuales los animalitos no sufren. También se prohíbe mezclar los alimentos cárnicos con los alimentos lácteos, y es muy muy específico toda esta manera de preparar con instrumentos especiales solamente para los productos cárnicos, con instrumentos para la preparación de lácteos, y también asimismo el vino. El vino debía de ser, a partir del aplastamiento de las uvas, solamente preparado por observantes o personas judías. Es decir, todo reflejaba y refleja en este momento una conexión espiritual y cultural en la tradición judía, y es una manera en que ellos vivían su fe. Cuando Daniel y sus amigos rechazan comer y beber de la mesa del rey, significa ser fiel a sus creencias porque no cumplían con las tradiciones dietéticas judías que estamos platicando, el kashrut, tanto en sus normas específicas de preparación como también
pues bueno, en todas las condiciones en las cuales tenían que ser este tipo de alimentos. La identidad cultural y espiritual que se reafirma en un país extranjero, en un país que estaba conquistándolos y que no tienen miedo a decir que no, y no tienen miedo a decir que no están de acuerdo a asimilar una cultura que no es la de ellos. Y 3, se mantienen leales a Dios y el compromiso con su fe, sin ceder a las tentaciones de la corte de Babilonia. Pero además es el compromiso personal de la decisión de un joven entre 15 y 17 años para mantenerse puro y fiel a lo que creía. Estamos hablando de un hombre que es conocido hasta nuestros días como uno de los profetas de la Biblia. Un hombre que transmitió mensajes divinos. Daniel también fue capaz de descifrar visiones y tiene un reconocimiento al momento en toda la tradición judía. Es muy importante ver que todo este tiempo, sí, Daniel tiene un acto de resistencia, pero también de compromiso. Es muy importante saber que Daniel conservó su fe y conservó su integridad en medio de la adversidad. ¿Recuerdan ustedes en el capítulo 1, en el versículo 9? Por obra de Dios, el jefe del servicio del palacio vio con buenos ojos a Daniel y entonces le dijo. Aquí, la importancia de la fe y la integridad en medio de la adversidad es que él confió y Dios proveyó la solución. Proveyó a un hombre que escuchó a Daniel. Daniel llegó a ser una persona muy importante en la corte del rey de Babilonia, una persona llena de sabiduría y del poder de Dios. La misma Biblia nos dice que pasados estos 3 años en los cuales estos 4 jóvenes conservaron su fe, consiguieron esta opción de mantenerse firmes sin contaminarse de los alimentos y la bebida del rey que eran ofrecidos a un dios pagano, ellos llegaron a ser llenos de sabiduría y del poder de Dios, 10 veces más inteligentes, 10 veces más sabios que los demás jóvenes que estaban ahí, de otros pueblos que también habían sido llevados en cautiverio y que habían sido conquistados. Daniel, un joven, muy, muy joven, nos enseña a ser íntegros y a ser fieles, pero también nos enseña que él tomó la decisión. En medio de cualquier problema, en medio de cualquier adversidad, debemos de saber que Dios proveerá, que Dios provee la solución, la respuesta. Daniel nos enseña a ser íntegros y ser fieles y a tomar esa decisión conscientemente. El Señor está con nosotros. En este momento vamos a terminar con una oración. Señor, te damos gracias por todas tus bendiciones, porque nos has permitido meditar en tu palabra y porque, Señor, tú siempre nos muestras cada vez más con enseñanzas como esta de Daniel, amor, bendiciones y promesas. Gracias por todo tu amor y tu sabiduría. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Arturo Rodríguez Gaona, soy médico del Ministerio Médico de nuestra Iglesia Bautista Oreb. En esta ocasión he escogido el tema de accidentes en el hogar, poniendo más énfasis en la prevención. ¿Ok? Amado Padre, te agradecemos por este tiempo que nos regalas, esperamos que sea de bendición para todos los que estamos aquí presentes. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien. Pues los accidentes son, como cualquier accidente, son acontecimientos que no esperamos, ¿no? Son completamente inesperados.
La Organización Mundial de la Salud nos dice que el 80% de los accidentes ocurren en el hogar y desgraciadamente los accidentes en el hogar son la segunda causa de muerte en todo el mundo, después de los accidentes automovilísticos. Bueno, los accidentes más frecuentes son quemaduras, caídas, intoxicaciones, envenenamientos, asfixias, electrocución y en algunos lugares todavía accidentes por arma de fuego, ¿no? ¿Qué causa los accidentes? Pues mayormente un desconocimiento a los riesgos que pueda implicar pues algún aparato mecánico, algún aparato eléctrico, a los riesgos de no saber almacenar algunas cosas o incluso de problemas de infraestructura, ¿no? Falta de medidas de protección. Los accidentes, lo que sí sabemos es que se pueden evitar hasta el 90%. Esto quiere decir que de cada 10 accidentes, 9 pudieron haber sido evitados. Entonces, pues por eso hay que poner tanto énfasis en este punto de prevención, ¿no? ¿Qué hay en una casa? Si nos ponemos un poquito paranoicos, vamos a ver que hay un montón de cosas que nos pueden causar daño, ¿no? Desde una simple bolsa de plástico, un contenedor de agua que puede ser pues una cubeta, una simple tina, ¿no? Con agua, un lugar donde no tengamos un pasamanos, ¿no? Una escalera. ¿Cuántas veces no vemos que ahí la escalera se quedó sin pasamano, ¿no? O sin una agarradera, o la agarradera ya no funciona. Una protección para la ventana, por ejemplo, ¿no? Para que no se pueda abrir tan fácil. Hay ventanas que, pues yo he visto, todos hemos visto, ¿no? En algunos lugares, estas ventanas que uno quiere abrir y pum, se viene todo el vidrio, ¿no? Completo. ¿Y qué nos dicen las personas? Ay, es que está mal y ya la voy a arreglar un día de estos, ¿no? Pero bueno, eso, miren que si no pasa nada, pues bueno, hay que se quede. Pero desgraciadamente son focos rojos, ¿no? Que nos indican que ahí hay riesgo de sufrir un accidente, ¿no? Una escalera en mal estado, ya desgastada, o que no tenga antiderrapante. Ahora están muy de moda estos pisos, ¿no? O no sé cómo se llaman, creo que losetas, que son casi como espejos, ¿no? Son casi como cristal, uno se puede ver reflejado ahí. Y eso con un poquito de basurita se convierte en una pista de patinaje, ¿no? Bueno, el uso de guantes especiales para tomar cosas calientes, ¿no? El tener medicamentos o, por ejemplo, sustancias que utilizamos, líquidos que utilizamos para limpieza, pues también hay que saber cómo almacenarlos. Bueno, vamos viendo punto por punto, ¿no? ¿Cómo prevenir caídas? Pues hay que estar atentos en que los pasillos, las escaleras, todos los lugares por donde vamos a transitar, pues estén libres de obstáculos, ¿no? A todos creo que nos ha pasado que no nos damos cuenta y por ahí hay un juguetito o hay una basurita, alguna cosita que está en el piso y de repente eso nos puede hacer tropezar, ¿no? O hacernos resbalar. También, aparte de tener libre de obstáculos, hay lugares que son especialmente peligrosos, ¿no? Como el baño, ¿no? El lugar donde nos bañamos, pues por la humedad, o el lugar donde se utiliza agua para lavar, no sé, trapos, trastes, ¿no? Cualquier cosa, puede ser un lugar de riesgo para resbalarse. Aquí yo conozco personas en nuestra iglesia que saben de primera mano qué significa una caída por resbalarse por un lugar húmedo, ¿no? Y todo por, pues, o por no poner ahí una señalización de que ese lugar estaba húmedo, que sería lo correcto, o no tener un tapete antideslizante. Actualmente hay incluso hasta con calcomanías o tapetes que ya son especiales para el baño, ¿no? Para no caerse. Es bien fácil, uno puede confiar en sus capacidades físicas, ¿no? Pero basta un pequeño resbalón, imagínense agua, el pisito liso, un poquito de jabón, de shampoo, no, pues ese es el ingrediente perfecto para tener ahí una caída, ¿no? Entonces todo esto se puede prevenir. Pensemos,
Son cosas que sí, pues es fácil y muchas veces se nos hace así, ¿no? Sí, después lo pongo, claro que sí es fácil, hasta que no nos pasa. La idea en este momento es hacer conciencia, ¿no? Hacer conciencia, y si no lo tienen, pues mire, es el momento adecuado para hacer la compra de estas cosas y cambiar, ¿no? Cambiar las condiciones de estos lugares. Ahora, que los niños tampoco no jueguen arriba de las camas, esa es otra de las formas de caerse, ¿no? Principalmente en las camas, pero pues también en la mesa, en la sala, ¿no? ¿Cuántas veces los niños a eso se dedican, ¿no? A jugar, a explorar, a experimentar, a desarrollar su capacidad física, y entonces pues andan saltando de un lado a otro, y pues así como nos dicen en todos los programas, ¿no? Los niños no deben saltar en la cama, sí, y hay canciones hasta acerca de eso, pues sí, así es, ¿no? Evitar que jueguen o que tengamos muebles, ¿no? Si sabemos que tenemos muebles por los que un niño puede ir trepando, pues no, o cambiar de muebles de plano, o ponerles una cerca, o hacer más difícil el acceso, ¿no? Porque sí hay muchos de los problemas que vemos en los hospitales, muchos son por caídas. Ahora, ¿cómo prevenir quemaduras? Bueno, pues primero evitando que los niños estén en la cocina. Ahora, si esto no es posible, pues utilicemos preferentemente los quemadores que estén más alejados, ¿no? de donde pueda tener acceso un niño, ¿no? También tener alejados encendedores, tener alejadas velas. Otra cosa muy importante, ¿no? Hay que verificar la temperatura de los alimentos, porque a veces hay gente que sirve así la comida, todavía sale el calientito, ¿no? Y se va hirviendo ahí, y pues un niño no se da cuenta, y bueno, es más, no solo un niño, los adultos, ¿cuántos nos ha pasado, no? Que nos quemamos con una taza de café o de té. Bueno, ¿cómo prevenir intoxicaciones? Es muy fácil, ¿no? Todos los medicamentos hay que mantenerlos en un lugar preferentemente con llave, ¿no? Un botiquín con llave o un cajón con llave, y todos estos productos que utilizan para la limpieza tienen colores muy llamativos, tienen olores muy llamativos. Un niño, póngale enfrente algo así y le van a dar ganas de probar a ver a qué sabe, ¿no? Ese tipo de quemaduras cáusticas son muy peligrosas, muy graves. Entonces hay que mantener así, pensemos que es jabón para los trastes, para la ropa, para el piso. Eso es suficiente para tener un momento muy desagradable con un accidente. Entonces, actualmente ya venden candados especiales para nuestras alacenas, que se pueden poner fácilmente, ¿no? Tienen autoadheribles y tienen unos candados que para un niño pues son prácticamente imposibles de abrir. Otra cosa que, bueno, nosotros pensamos, ¿no? Muchas veces que medicamentos como el paracetamol, que pues en donde quiera encontramos paracetamol y para todos nos recetan paracetamol, uno puede decir, bueno, pues el paracetamol, ¿qué me puede hacer, no? Bueno, pues el paracetamol es un medicamento muy, muy, muy peligroso. En una dosis un poquito mayor, y no se necesita una dosis tan alta, pero en una dosis un poquito mayor, el paracetamol puede causar una hepatitis fulminante, ¿no? O sea, se acaba el hígado y hasta la vista, ¿no? Vemos a nuestro creador en poco tiempo, pero entonces cosas que pensamos que a veces no pueden ser tan peligrosas, ¿no? Pues sí, son cosas muy, muy, muy de mucho riesgo. La electrocución, bueno, pues es bien fácil proteger actualmente ya los enchufes con unas plaquitas especiales que venden. Usted las compra y vienen 15, 20, un montón. Son baratas y son de plástico, y usted las conecta así, y pues un niño pequeño, porque los accidentes en el hogar son más comunes en niños y en ancianos, pero los niños son curiosos, entonces pues un ancianito no va a andar metiendo un pasador o un cable o algo al conector de electricidad, pero un niño sí. Entonces eso es muy fácil de hacerlo, y no piense que no lo dé por hecho, ¿no? Ni dé por sentado que, bueno, probablemente ahí no alcance, o probablemente esto no lo haga. No, los accidentes que nosotros vemos en los hospitales son así, la mayoría de la gente dice, es que yo no pensé que fuera a pasar esto, ¿no?
Entonces, por eso la importancia de hablar de los accidentes en el hogar. Otra cosa, para terminar, pues son los ahogamientos, ¿no? Nunca hay que dejar a un niño solo en una bañera, nunca hay que dejarlo cerca de una cubeta jugando, una tina con agua, nunca, ni un momento, ni un segundo, nada, ni un instante. Ajá. Las personas dicen, es que nada más volteé a ver otra cosa o es que me hablaron y no me tardé ni 5 segundos. Y ese es el tiempo suficiente para que ocurran accidentes. Parece que es el momento, ¿no? Cuando va a ocurrir el accidente, cuando te volteas y es cuando el niño se cayó, ¿no? Entonces, nunca jamás dejar cubetas o contenedores con líquidos así, nada más sin supervisión, ¿no? Pues muy bien, hermanos. Eso, bueno, otra cosa muy importante es que cuando, por ejemplo, suponiendo que ya pasó un accidente, ¿no? Nos pasó una caída, ¿qué hay que hacer? Lo primero, nosotros sabemos que lo primero, ustedes van a decir, bueno, pues mantener la calma. No, lo primero es orar rápidamente, pedirle a Dios que nos dé concentración, que nos dé sabiduría para atender las cosas. No nos vamos a tardar nada, porque en lo que estamos yendo a ver qué pasó, en ese momento necesitamos orar de inmediato. Yo recuerdo, es una experiencia que tuvimos aquí en Oreb, cuando yo todavía no era parte o apenas empezaba a formar parte de este ministerio, sucedió algo así y ahí aprendí el poder de la oración. No porque la oración tenga un poder mágico, no, sino el ambiente que se creó en ese momento. Hubo un problema, no fue un accidente, fue otra situación, pero en ese momento estaba nuestro pastor con nosotros, hicieron un círculo alrededor de nosotros que estábamos atendiendo a una persona y empezaron a orar y no saben qué calma y los milagros pasan, y ahí hubo un milagro. Entonces, sí, orar, no necesitamos más que Dios, ayúdame a entender, ayúdame a reaccionar bien. Otra cosa que tenemos que hacer después es mantener la calma. Y a pesar de mantener la calma, no quedarnos solos. Si podemos llamar a alguien o pedir a alguien que nos auxilie, es lo mejor. Y lo que debemos hacer es señalar a esa persona y decirle, tú por tu nombre, o tú que traes una playera o que traes esto, o tomarlo de la mano y decirle, tú ve y llama al 911, tú ve y llama a una ambulancia, o ve y llama a una patrulla para que llame a una ambulancia, ¿no? Nunca debemos quedarnos solos y valorar, ¿no?, la situación, si la persona está consciente, si no está consciente, si moverla implica un riesgo o no, pero mantener la calma y evaluar, y también no ser parte del problema, ¿no? Para eso nos ayuda a mantener la calma, evaluar la situación. ¿Qué hacer, por ejemplo, si una persona sufre una quemadura por un líquido, ¿no?, que hay algo caliente en la ropa? Lo primero que hay que hacer, además de orar, pues es inmediatamente quitarle la ropa completamente, porque el fuego causa daño por el tiempo de exposición, ¿no? Y además buscar algo frío, ya sea agua, hielos, y ponerlos, ¿no?, para disminuir la lesión que puede causar el calor, la temperatura. En general, pues estas cosas son cosas muy sencillas que podemos hacer, que debemos hacer, pero que sea un recordatorio, ¿no? Por si hay algo que podemos hacer, hay que darle una checadita al lugar donde vivimos, donde trabajamos, y ver qué es lo que pueda causar un accidente, algo que se pueda caer, algo que esté flojo, y no dejarlo a la desidia, que de verdad puede cambiarnos la vida completamente. Bueno, hermanos, pues muchas gracias. Espero que esto pues sea de ayuda, de bendición. Y bueno, amado Padre, muchas gracias por permitirnos compartir, y pues pasen una linda noche. Que Dios los bendiga. Gracias. Bueno, hermanos, nos despedimos. Nos vemos próximo jueves, 6 de la tarde. Recuerden enviarnos sus prácticas y enseñanzas. Recuerden que todo esto que se hace es para alabar a nuestro Dios, también para que las personas que no conocen de nuestro Señor podamos compartir estas pequeñas prácticas y estas enseñanzas tan hermosas que nuestro Dios nos tiene siempre en su palabra. Y bueno, nos vemos próximo jueves, 6 de la tarde. Hasta luego.